Ya, somos 75 en plataforma, eso quiere decir que estamos más de la mitad, ¿no? Por tanto, vamos a empezar a esta ya la tercera clase que tenemos con ustedes. Vamos a seguir profundizando en estos temas, que para ustedes eso es un poquito ya fácil de entenderlo, porque ya lo han llevado en el colegio, ya lo han profundizado, ¿no? Y algunos saben más que yo, digamos. Pero les va a servir bastante a ustedes para que puedan dar su examen. Ya vamos a recordar cómo está nuestro contenido mínimo. Vamos a compartir pantalla. El contenido mínimo. ¿Se ve, no es? No se ve. ¿Ven o no ven? Sí. Se ve. Sí. Muy bien. Full HD. El contenido mínimo tiene en realidad 22 páginas. Aquella persona que no lo ha leído, esto se lee en 1 hora. Si alguno le ha dado interés. Pero para eso tenemos que profundizar algo más, ¿no? Entonces, lo que fuimos trabajando el día de ayer fue qué es el alma, ¿no? ¿Quién se preocupa de estudiar el alma, la psicología o la filosofía? He estado revisando sus comentarios y de la mayoría son copias del internet, ¿ya? Y si alguna vez has visto la película, muchas veces las películas tienen su tinte psicológico, pero vamos a ver otro día eso. Bien, campo de estudio de la psicología. El día de ayer me entregaron sus trabajos solo 54 personas. Los demás y uno que otro entregaron tarde, llegando a ser 60 personas. Estas tareas, por si acaso, no tienen puntaje, ¿ya? Para que luego, si alguno se aplaza en el ingreso y yo hice mis tareas, entregué todo, no estamos en el colegio. Estamos en la universidad y en la universidad, especialmente en el ingreso para el examen, lo que vale es el conocimiento. Ya les han comentado a ustedes que su libreta vale el 50%, ¿no? El promedio, no directamente que ustedes ya tienen 50 puntos, sino van a promediar de todas sus notas del colegio del último año y lo promedian y eso es sobre 50. ¿Me entienden esa partecita o no? Sí. se entiende, Lisen. ¿Entienden, no? ¿Qué quiere decir? No lo entendí, Lisen, ¿me lo puede volver? Perfectamente se entendió, perfectamente. Yo con 40 paso. Ya, por ejemplo, No entendí. tienen 12 materias en el colegio y van a promediar. ¿Qué quiere decir? Que van a sumar todas sus notas. Y en religión de la promoción de sexto secundario tenía, estoy sobre 100 ustedes, ¿no? Tenía 60. En la otra materia 70, en otras 80, en otro 55, así. Todas van sumando, lo suman todas sus notas y los dividen por la cantidad de materias que había. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria y la división les va a salir una nota. Ese es su promedio. ¿Entienden? Listen, en la libreta eso ya viene ya el promedio ahí, ¿no ve? Creo que ya tienen su libreta. Dice Sí, promedio, sí, promedio porque, anual. Sí, porque claro, yo he visto ahí. Sí, y de ustedes tienen que ponderar solamente sobre 50 puntos, no sobre 100. De ustedes viene, ahorita está sobre 100 puntos, tienen que ponderar solamente sobre 50. Y los otros 50 están en los exámenes. Le dijeron que hay unos 2 o 3 exámenes, ¿no? No me acuerdo bien cómo explicó el
Son 2 exámenes. 2 exámenes, ¿verdad? Entonces, Sí. es fácil, es simplemente de darle un poquito de esfuerzo y se va a poder todo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Nada, espero que No, nada. No, nada, bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a ver ahora esta parte, ¿ya? El campo de estudio de la psicología. ¿Qué es lo que estudia la psicología? Disculpe, ¿está grabando la clase? ¿Quieren que grabe la clase? ¿Es necesario que grabe la clase? Sí. ¿Por Sí, qué para razón? compañeritos. ¿Mm? ¿Por qué razón quieren que No grabe la dice clase? para los que no están en la clase y lo puedan ver. Para los que no puedan ver, si la clase es presencial, no semipresencial. Presencial virtual, ¿ya? O sea, yo a qué me voy. No quiere decir que aquellas personas que no pudieron entrar a la plataforma lo puedan ver después. Dice, es para vista, recordar lo que aprendemos. para eso están sus apuntes. Lisa, ¿Ya? hay algunos compañeros Vamos a tratar que no pueden de grabar ingresar. para su conveniencia de ustedes, ¿ya? Porque si fuese presencial, no hay, profe, otra clasecita de no hay, ¿no? Sino vamos, pasamos clases y nos vamos a casa, ¿ya? ¿No? No hay una repetición. Y por eso, a veces, los que entran a plataforma ponen el celular y se duermen, ¿no? Por eso algunos están echaditos y demás cosas. Y eso no está bueno, porque dicen, después lo puedo ver el video, después lo puedo hacer la tarea, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso está mal, ¿ya? Porque la clase se supone que ustedes están estudiando. Ayer alguna de sus compañeras me dijo, estoy viajando, ¿ya? Pero el celular y los audífonos sirven para pasar clases. No estaré presente físicamente, pero estoy con mis oídos y mi vista para que yo pueda hacer ciertas actividades. ¿Me entiendes? Se supone que ustedes están en la tarde en la universidad, no están en su casa. Se supone que ustedes están estudiando este tiempo para ingresar a la universidad, no están en otro lado. Por eso yo decía, la grabada, mejor no, porque ellos tienen que ser responsables yendo a pasar clases, ¿no? Hay alguno que esté en su casa hojeando su cuaderno, etcétera, etcétera. Hagamos que la universidad sea parte de nosotros, no que el profesor o el docente les exija. Tengan en cuenta, hay una gran diferencia entre la universidad y el colegio. En el colegio podía presentar hasta un cuaderno en limpio para que yo pueda pasar de curso por algunos puntitos. En la universidad no hay tal. Sí les van a exigir trabajos de investigación, pero no les van a decir, a ver, entregame tu cuadernito en limpio, con dibujitos y demás cosas, con carátula y demás cosas, ¿no? Lo mínimo que se pide es una carátula de algún trabajo. Pero así cuadernos no. Todo está o en la cabeza o en los apuntes. Por eso, todo lo que ustedes hagan, apunten, anoten. Porque el 95% de que el ser humano aprende es a partir de la práctica, anotando, ¿ya? Escribiendo. Si yo le saco una foto al esquema que está haciendo el docente, no me sirve de nada, porque simplemente se va a quedar en el recuerdo. Pero si yo hago mi propio apunte, ahí es otra cosa. Ahí uno se acuerda de lo que está haciendo, ¿no? ¿Se acuerdan del copy que tenían en el colegio? Yo tenía mi copia. Yo hacía copia. ¿Cómo me va a decir? Yo hacía mi copia porque primero escribía en media hoja. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para estudiar. Y hacía mi copia en una media hoja. Y veía que era muy grande el copia. Capaz me pilla el profesor. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer más chiquito. Hacía la mitad de esa hoja, cortaba y otra vez escribía el copia.
Veía que seguía siendo grande porque no entraba debajo del reloj. Y hacía otro más chico, ¿no? Hasta que al final hice una miniatura de unos 5 o 6 centímetros. Y lo puse debajo de mi reloj. Y mi reloj era grande esa vez. ¿Y qué sucedió? Llegado el día del examen, me dan la hoja del examen y empiezo a leer antes de sacar el copy. Yo leía y decía, la miércoles, y esa respuesta ya me lo sé. ¿Cómo he aprendido eso? Con la repetición de mi copy. Y no ha sido necesario que yo pueda sacar mi copy para poder responder esas preguntas que nos daban en el examen. Para que vean. Por eso anoten ustedes, escriban, ¿ya? Entonces, sigamos adelante. Vamos a ir desarrollando el contenido mínimo. Vamos a ver ahora un videíto. Quiero que ustedes tomen apuntes y sobre todo saquen preguntas para que podamos conversarlo en esta clase. Ya dice, campo de estudio de la psicología. Origen de la psicología ya lo hemos visto ayer con otro videíto, ¿no? Después de eso vamos a hablar sobre los principales enfoques o teorías. Luego, ¿qué método se utiliza en la psicología? Y el campo de estudio, es decir, ¿cuál es su campo de acción de la psicología? Ya, espérenme un segundín. ¿Quién está con su celular prendido? Atentos, por favor. Ciencia. Se considera que la psicología nació cuando Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de la psicología experimental en Leipzig, aproximadamente en el año de 1879. Wilhelm Wundt es considerado como un precursor del estructuralismo, dirigiendo sus investigaciones en torno al análisis introspectivo de la mente humana, proponiendo una serie de teorías y métodos por él propuestos, en un intento por convertir a la psicología en una ciencia independiente de la filosofía y la medicina. Para este teórico, el objetivo del psicólogo era descubrir la naturaleza de las experiencias conscientes elementales y sus mutuas relaciones. Su herramienta por excelencia era la introspección. Sin embargo, esta solo podía ser dirigida por un individuo especializado, ya que el sujeto en sí mismo estaba considerado incapacitado para ello. Aparece entonces la figura del psicólogo profesional como intermediaria imprescindible entre el individuo y su conciencia. Para Wundt, la mente y el cuerpo eran elementos paralelos pero interactuantes. Con esto quería expresar que los procesos mentales no dependen del cuerpo y por lo tanto se les podía estudiar aisladamente. Esta fue una cápsula más en Psicologiando con Ross. Muy bien. ¿Preguntas? ¿De qué hablaba? De la psicología. Ya, pero ¿qué hablaba de la psicología? De cómo se convirtió en ciencia. De la ciencia. ¿Qué más? Ya. Y que la mente no depende del cuerpo. ¿Qué cosa? La psicología conecta con la mente y el Que cuerpo. la mente y el cuerpo pueden ser estudiadas aisladamente. Ya. ¿Cómo es esa conexión entre la mente y el cuerpo? Que nació en... La ciencia
Quien quiera hablar, levanta su manita. Porque me hablan 3 al mismo tiempo y se corta, ¿no? Porque la mente dice y el cuerpo actúa. Ya. Todo lo que está en la mente, ¿será que lo reflejamos con nuestro cuerpo? Sí. Por ejemplo, si yo estoy triste, lo reflejo con mi cuerpo. Con la cara. ¿O cómo con la cara? Porque en la cara se ve la tristeza también. Las expresiones. Se ¿Sería? dice que el cuerpo es un mudo que habla. Desde la forma que como uno habla, cómo se peina, cómo se sienta, cómo escribe. La psicología, por si acaso, tiene, por eso más ratito van a dibujar, una etapa donde el ser humano expresa todos sus sentimientos a partir de lo que él vive, haciendo dibujos, haciendo garabatos, ¿entiendes? Y por ello se va a decir que el ser humano, hay una conexión entre la mente y el cuerpo, pero hay veces que se divide. ¿En qué momentos no conecta el cuerpo con la mente? Dígame. Naturalmente y espiritual. Naturalmente y espiritual, puede ser, pero ¿cuándo? ¿En qué momento de nuestra existencia hacemos que no haya conexión entre la mente y el cuerpo? Porque estamos definiendo, ¿cuándo se ha vuelto ciencia? Cuando hay una conexión entre la mente y el cuerpo. Ayer vimos que el cuerpo estaba compuesto por 3 cosas, ¿no? Y hemos visto que el alma es parte de la mente, que ahí está también parte de los sentimientos. Está con... Ya. Entonces, para ello, vamos a identificar que, a ver, vamos a ir al grano. Cuando una persona está enamorada, se desconecta. La mente no será con el cuerpo, pero sí con los sentimientos. ¿No ves? Porque se vuelven pasionales, se vuelven emocionales. Esa es la emoción. Y la emoción es aquello que domina más la mente. Por eso se enamoran ciegamente. Yo les voy a contar una historia. Esta historia data de hace muchos años atrás, donde solamente en el mundo existían los sentimientos y las virtudes, las cualidades en el mundo. No había nadie más. Estaba la belleza, estaba la lujuria, etcétera, etcétera. Todos vivían. Y lograron reunirse en un jardín hermoso. Todos ellos. Y como estaban aburridos, o medio aburridos, uno de ellos empezó a gritarles y decir, ¿qué tal si jugamos al escondite? ¿Saben jugar al escondite, no es? Donde uno cuenta hasta 100 y los demás tienen que esconderse. Y aquellos que voy encontrando, pillando, el último en ser pillado, esa persona va a contar otra vez o algo por el estilo, ¿ya? Pero se reunieron todos esos sentimientos y empezaron a jugar. La alegría, al escuchar esa opinión, empezó a saltar. ¿De qué? De alegría. La pereza no quería jugar, decía, qué flojera, decía, ¿no? La tristeza no quería saber nada porque estaba triste. La emoción estaba emocionada por querer jugar. Todos entonces empezaron a decir, ¿quién va a contar? Entonces salta ahí y dice la locura, yo voy a contar. Y vayan a esconderse todos. Y él empezó a contar, ¿no? La locura, o ella en este caso. 1, 2, 3, llegó hasta 100. ¿A quién creen que encontró primero? A la flojera, porque estaba a 2 pasos de ahí. La flojera no quería jugar porque estaba ahí.
¿no? Luego, pues buscando a la libertad, lo encontró ¿dónde? En las nubes. A la esperanza lo encontró en medio del bosque. A la fe lo encontró en el cielo discutiendo con Dios, ¿no? ¿A quién más? Dígame un valor, un sentimiento. A la tristeza estaba llorando ahí atrás, ¿no? La duda no sabía dónde esconderse porque todo el mundo decía, esto es para mí, esto no puede ser para mí, esto puede ser para otra persona. Estaba dudando de lo que iba a escogerse el escondite, ¿no? Entonces, encontró a todos los sentimientos. Al único que no pudo encontrar, o a la única, fue al amor. No podía encontrarlo. Se fue hasta el cielo, no lo encontró. Se fue hasta el abismo, tampoco lo encontró. Pero como estaban en un jardín, divisó que a la mitad del jardín había un rosal, había unas rosas. Y esta locura dijo, a ver, por si acaso iré a buscar. Fue a buscarlo y para buscar, ¿qué hace? Mueve las rosas. Y en ese movimiento escucha que alguien grita de dolor, ¿no? Y en ese momento ve que encuentra al amor, pero había sido pinchado o picado los ojos con las espinas de las rosas. Ese día la locura se quiso castigar, se quiso matar. Y dijo, voy a tener un castigo eterno junto a ti, le dijo. Voy a ser yo tus ojos, le decía al amor, la locura. Desde ese entonces se dice que el amor es ciego y siempre está acompañado de la locura. ¿Tiene o no tiene algo de razón? Sí. A ver, ¿qué quiere decir? Este mito o esta reflexión o este cuentito nos dice que a veces uno se enamora ciegamente y no piensa. Por eso les decía alguna vez, se enamoran de ese algo que tiene esa persona, pero ese algo les enceguece. Todos tenemos un primer amor. Ese primer amor que nos habrá tratado bien o nos habrá tratado mal. Pero en ese sentimiento que uno puede identificar, no conecta la mente con el corazón. Un filósofo decía, hay cosas de la mente que el corazón no entiende, es decir, se enamora ciegamente, por más bruto que sea la otra persona, pero se enamora, ¿no? Esa es la desconexión que uno tiene. ¿Qué más han identificado en el videíto ese? ¿Preguntas? ¿Nada? Una pregunta. Ya. En el momento de dormir, ¿el cuerpo no conecta con la mente o cómo pasa eso? En el momento de dormir, nosotros tenemos como un interruptor, ¿ya? Y si quieres ahí te voy a preguntar también, ¿qué serán los sueños para ti? ¿Qué es el sueño? Cuando yo me sueño que es un perro, dicen que les van a asaltar, demás cosas, ¿no? Cuando se sueñan con víbora o con un sapo, quiere decir que van a agarrar plata. Así dicen los que creen en los sueños. Pero desde el punto de vista de la psicología, los sueños no son esos. Cuando yo estoy durmiendo, me desenchufo, si quiere. Hace que mi cuerpo descanse como un interruptor y mi mente también pueda relajarse. Pero en esa relajación, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Mezcla todos los recuerdos. Y esos son los sueños, porque es el resto de lo que no pude hacer en el día.
por eso me sueño que estoy en Santa Cruz, pero al mismo tiempo veo que estoy en La Paz, ¿no? Estoy en Santa Cruz y me hace frío, y estoy con mi chamarra. Y veo que tiene cerros altos, pero dice que estoy en Santa Cruz. Al mismo tiempo estoy volando, ¿no? O estoy con unos amigos que no sé quiénes son, pero me están hablando bonito. Y no tiene lógica ese sueño. ¿Qué quiere decir que no tiene lógica? No está bien realizado. Está todo mezclado. Eso es fruto de la mente. Todo lo que no pude realizar en el día, lo hago en el sueño. Ya, por eso me sueño. Eso no quiere decir que se está desenchufando. Ese nuestro interruptor que nosotros tenemos en el cerebro hace que nuestro organismo descanse, porque si no, imagínate, estaríamos caminando. En mi sueño estoy jugando pelota. A veces suele pasar que yo estoy pateando la pelota, ¿no? Y levanto la cama. A veces hay personas que se caen de la cama. ¿Por qué? Porque piensan que están rodando y se caen de verdad de la cama. Son parte del cuerpo, pero al mismo tiempo están reposando su organismo, el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? Sara Soto, ¿tienes alguna duda? Te veo con cara de no te entendí. No, Lisa, le estaba escuchando. Ya. Ahora, quiero ver que todos prendan su camarita. Saquen una hojita en blanca, mejor si es en papel bond. ¿Ya? Saquen un lápiz. No bolígrafo, un lápiz. Y esto es con tiempo por si acaso, ¿ya? Y me van a dibujar. ¿Ya? ¿Ya están todos? Pongan sus cámaras, por favor. Sus cámaras. No importa si están despeinadas. A mí no me interesa mucho la estética. ¿Ya? A mí más me interesa el trabajo que realiza. ¿Ya? Estoy buscando un cuaderno. Tamaño carta bond, si quieren, blanca. Y un lápiz. Un lápiz. Y que estén sentados. Eso es lo que más me interesa. No echados, porque no van a tomar apuntes. ¿Ya? ¿Ya están listas o listos? La gran mayoría. Que no estén echados, por favor. ¿No listo? No se echen. Ya. Los de aquí atrás, ninguno tiene su cámara encendida. Ni modo. Ese informe entrará, ¿no? Al examen. Bien. Sentaditos y me van a dibujar. Ahí está la consigna. Me van a dibujar una persona bajo la lluvia, pero ese dibujo no tiene que ser ni palitos ni caricaturas. Tienen 2 minutos para realizar. No lo hagan apurado. Yo no quiero una obra de arte, sino que ustedes puedan realizar. ¿Entienden? ¿Preguntas? Una persona bajo la lluvia. Una persona bajo la lluvia. Ese dibujo tiene que ser, no tiene que ser, no tiene que ser. No tiene que ser caricaturas ni palitos. ¿Ya? Empiecen a dibujar. Mejor si enfocan lo que están dibujando. Si quieren. ¿Para ahora, Lice? Para hoy, señora, no es para mañana. Para hoy. Tienen más, les voy a dar mucho más tiempo. 5 minutos les voy a dar a ustedes. Son las 16:57. Hasta las 17 y hasta las 5:03. Ese es el primer dibujo. Y luego vemos cómo hacemos llegar. Lice, no le escuché bien qué es lo que tenemos que dibujar.
Una persona bajo la lluvia, que no sea caricaturas ni palitos. Al primero que me dibujo palitos le voy a mandar a un psiquiatra. Ok. Muy bien. Un minuto más.
Listo. Manos arriba. No quiero pintado por si acaso, ¿ya? Ahora atrás de esa hoja van a escribir lo siguiente, ¿ya? El antes y el después de ese dibujo. Por ejemplo, para que me entiendan y no se me equivoquen. Por ejemplo, me van a escribir ahí qué está haciendo el ahora, por ejemplo, qué está haciendo ese dibujo, ¿no? Imaginemos un poquito. Por ejemplo, ese dibujo o ese niño que yo dibujé está esperando el micro, ¿no? Y como está lloviendo, está mojado, ¿no? Ese es el ahora. Pero, ¿y luego qué va a hacer? Está el después, ¿no? ¿Qué va a hacer? Está esperando el micro para luego irse a su casa o irá a la casa de su novia o irá al cine o irá al mercado o irá a algún lado. Tiene que ir a algún lado de esa persona. Y al mismo tiempo tienen que escribirme antes de que se moje, qué estaba haciendo ese dibujo o esa persona. Esa persona estaba en la universidad, estaba pasando clases de psicología y salió de su clase y le mojó, ¿no? Estaba esperando el mototaxi que nunca llegaba, estoy haciendo toda la historia. Ese mototaxi que nunca llegaba, generalmente cuando llueve no hay mototaxi tampoco, porque tenía que ir a la casa de su novia porque era un 14 de febrero, ¿no? Por tanto, como ha llegado mojado y sin regalo, va a ser terminado ese día mismo, no va a tener más novia. Esa es una historia mía, si quieren, ¿no? Ustedes hagan su propia historia, escríbanlo atrás, no muy larga, suficiente con 3, 4 líneas que ustedes le metan a eso. ¿Estamos hasta ahí? O sea, la vamos a Letra. escribir, dicen, no la vamos a dibujar ya, ¿no ves? Nomás no, ¿eh? No, hay que escribir. La historia es escribir, no dibujarla. La Ah, ya. historia del dibujo lo escriben atrás. ¿Preguntas? Empiecen. Otros 5 minutos tienen para eso. Ya, empiecen ya. Dicen, y no lo puedo hacer al lado si mi dibujo es pequeño, digamos, al lado lo puedo hacer si hay espacio. Puedes hacerlo al lado. No se preocupe. Celina Cerrudo, ¿está haciendo su trabajo? Porque veo que su cámara está caminando por todos lados.
Hay que poner por qué se mojó y después qué pasó con él. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Sí, hay que poner por qué se mojó y qué pasó después con él. Claro, el antes, el durante y el después. Si quieres, pasado, presente y futuro del dibujo. Listen, ¿será que me puede explicar de nuevo que entré de nuevo porque se fue la señal? ¿Ya dibujaste, Tania? Es que se me fue la señal y entré de nuevo. Quería que me Ya, no, explique. no dibujaste todavía. No. Entonces, desde un principio, me tienes que dibujar una persona bajo la lluvia. Esa persona no tiene que ser dibujado con palitos ni caricaturas, sino una persona bajo la lluvia. No estoy pidiendo una obra de arte, sino simplemente lo que ustedes piensan o lo que ustedes dibujan. Y luego de dibujar se hace una historia. El pasado, el presente y el futuro de ese dibujo. El pasado, ¿dónde estaba? El presente, ¿qué es lo que está haciendo? Y el futuro, ¿qué es lo que va a hacer después? Adela Puma. Sí. Lo dibujé así, dicen. Ya no me exhiba mucho su dibujo. Después lo voy a ver, ¿ya? Tranquila, hermano. Está muy bien. Muy bien, muy bien. La historia también ya está. ¿Ya terminaron? Les voy a dar unos 2 minutos más para que termine la historia. Dicen qué historia tiene que ser. Amor. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a iniciar el curso de psicología. En esta primera videoclase haremos una presentación general del curso. Así que tocaremos algunas generalidades. Empezamos con la definición. ¿Qué es la psicología? La psicología es una ciencia, ¿verdad? Para situarnos en contexto, primero veremos la definición etimológica. Etimología. Proviene de dos. Bien, ¿ya estamos? ¿Terminamos con la historia? Sí, Licen. Sí, ya la gran mayoría está esperando. Bien. Esta segunda parte, quiero que me tomen apuntes y sobre todo me hagan una especie de cuestionario, porque les va a servir para ustedes. ¿Ya? El recordatorio es para ustedes.
Y yo generalmente cuando doy clases y cuando es clases presenciales, igual yo les muestro de todos modos todo. Por ejemplo, yo uso más los medios audiovisuales. Nosotros ahora, hoy en día, estamos más enfocados a los ojos. Por eso tenemos nuestro celular. Si nosotros le hacemos un porcentaje de cuánto tiempo le tomamos o le damos a nuestro celular, estoy seguro que más de 20 horas estamos prendidos al celular. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, bueno, no puedo preguntar quiénes van a hacer, quiénes pueden levantar la mano, sino que aparte de las clases virtuales que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo le ponen para entrar al Facebook? Al Facebook ya entramos muy poco, porque le ha desplazado al Facebook. ¿Qué otra plataforma o qué otra red social le ha desplazado al Facebook? TikTok. TikTok. ¿Ya alguien me puede decir qué significa TikTok? Es donde ahí puede Hace un ver. reloj. ¿Eh? ¿Cómo hace un reloj? Por ejemplo, el WhatsApp significa ¿qué pasa? ¿No? ¿O qué dices? Más o menos así es la traducción, pero del TikTok, ¿qué significa? ¿Se han preguntado? El sonido de un reloj. Tic-tac. No, el reloj es tic-tac, tic-tac. Pero el TikTok, como él, Es algo como stop. más o menos así. El golpe que ustedes Un tiempo libre donde puedes hacer todo lo que usted quiera. Ya. ¿Y por qué? Por eso, para que vean, ustedes están creciendo con esa mentalidad. Antiguamente no era así, ¿no? Mi niñez ha sido, no había ni celular. ¿Dónde paraba? En la calle jugando pelota. Ya, pero es otra clase de infancia que he tenido. Ustedes no, han tenido más en contacto con la tecnología. Hay celular, hay computadora. Están más relacionados con el mundo entero que con el mismo vecino. A veces no lo conocemos a nuestro propio vecino, que tal vez está enfermo, pero sí nos conectamos con personas de otro mundo, de otro continente, porque puedo jugar el Free Fire, no sé qué diablos más hay, que me conecto con otro mundo o con otro espacio. O si no, puedo hacer mi TikTok y lo ve medio mundo, ¿no? Se dice que el TikTok ya no hay intimidad con el TikTok, porque muchas veces exhiben lo que uno piensa, lo que uno siente, hasta se graban llorando, ¿no? Se graban, qué sé yo, yendo al baño, no sé, no he visto todavía en esos TikTok, ¿no? Yo por casualidad me enteré que había ese TikTok porque por X razón, y empecé a analizarlo desde mi punto de vista psicológico, ¿no? Y vemos que el ser humano hoy en día más aprende por la vista, por la mirada. Por eso tenemos los celulares. Estamos prendidos a nuestro celular más de 15 horas al día, ¿no? Vemos si le falta batería, si le falta el Wi-Fi o el internet, si tengo megas, no tengo megas, etcétera, etcétera. Estamos pendientes, es decir, somos esclavos de un aparatejo que simplemente es un celular. Recuerdo mi primer celular, parecía un ladrillo, era el Motorola Z20, creo que era, Motorola Z20, pero era un ladrillo que tenía que destaparse y sacarse su antena y solamente podías hablar, nada más. Y para hablar tenías que gritar, ¡hola! ¿Quién eres? ¿No? Y tenía un tono nomás, simplemente parecía campana de bicicleta, el tono de la llamada. No tenía nada más. Ahora, en último caso, sirve para llamar los celulares. Aquí podemos grabar música, escuchar música, ver videos, ver fotografías, entrar a las redes sociales, a entrar al internet. En último caso te sirve para llamar, ¿no ven? Para nada más, pero por lo demás le damos mucho uso.
Y el ser humano ahora aprende más por esto, por la vista, por la mirada. Y para esa razón yo también les ayudo a que ustedes atiendan a lo que les voy a mandar, ¿ya? Lo que les decía, esta actividad, mis clases son llenas de actividades, donde ustedes van a tomar apuntes y sobre todo van a hacerme cuestionarios, es decir, preguntarse, ¿ya? Y si hay la misma respuesta ahí, se responde. Y si no hay respuesta, mañana lo preguntamos y hacemos el debate. ¿Me entienden? ¿Estamos de acuerdo? Vamos Sí. a compartirla. Muy bien, vamos a compartir pantalla para ver este videito, ¿ya? Dos voces griegas. Haremos una presentación general. ¿Se escucha? ¿Sí no es? Ya, vamos a... del curso. Así es que tocaremos algunas generalidades. Empezamos con la definición. ¿Qué es la psicología? La psicología es una ciencia, ¿verdad? Para situarnos en contexto, primero veremos la definición etimológica. Etimología. Proviene de dos voces griegas. Psique y logos. Bueno, psique para los griegos significa alma y logos, por supuesto, es el estudio. Estudio o tratado. Por lo tanto, el concepto salta a la vista, estudio del alma. Sin embargo, para la ciencia moderna, esta idea de alma como que resulta un tanto nebulosa. Así es que vamos a reemplazar eso y vamos a escribir aquí fenómenos psicológicos. ¿Ok? También le llaman procesos mentales o procesos psicológicos. Y luego conducta. Bien. Habíamos dicho que la psicología es una ciencia que tiene, ahora estamos agregando como objeto de estudio la conducta y vamos a decir como campo de acción los fenómenos psicológicos. Pero ya estamos agregando algunos conceptos que quizá los desconocemos. No sabemos qué son fenómenos psicológicos, qué es conducta, y seguramente tampoco tenemos alguna idea de lo que significa ciencia o una idea vaga. Así que vamos a aclarar esos conceptos. ¿Qué es ciencia? De manera sencilla podemos decir que ciencia es un conjunto de conocimientos debidamente organizados, estructurados. Creo que la mejor palabra que los define es sistematizado, que nos ayudan a comprender, conocer la realidad. ¿Ok? Bien, eso es de manera sencilla. Por supuesto que la ciencia tiene que tener un objeto de estudio y un método, que es el método científico. Ese método científico tiene etapas. El método. Pues bien, en el método científico empezamos con la observación, o sea, tiene que haber algo objetivo, susceptible de ser medido. Luego, en base a eso, puedes formular una hipótesis. Después, experimentas para comprobar si es que la hipótesis que has planteado se puede comprobar o descartar, y una vez que ha pasado esa verificación, pues llegas a lo que es una ley o una teoría. La psicología no puede escapar de este proceso. El objeto de estudio, en el caso de la psicología, es la conducta, que es lo observable, lo medible.
Por eso decimos que la psicología es objetiva porque intenta resolver los problemas de la conducta, basándose en hechos concretos, observables, medibles y sujetos a experimentación, por supuesto. Una vez recogidos esos datos, el psicólogo debe clasificarlos, por supuesto, interpretarlos y en base a ellos elaborar teorías que permitan predecir lo más certeramente futuras conductas. Fíjate que ya va tomando forma nuestro concepto inicial. Entonces ya sabemos lo que es ciencia, tenemos una idea. Vamos a borrar esto. Son las 24. Y organizar nuestro esquema mejor. Ciencia, objeto de estudio, y el otro vendría a ser como una especie de campo de acción, ¿verdad? Campo de acción, los procesos psicológicos. ¿Qué son los procesos psicológicos? Vamos a por ello y también vamos a explicar lo que significa la conducta. Diremos para empezar que los procesos psicológicos o fenómenos psicológicos, procesos mentales, son vivencias internas, por lo tanto subjetivas, que le permiten captar la realidad a la persona y actuar dinámicamente en el medio, de acuerdo a sus necesidades o circunstancias. ¿Cuáles son los procesos psicológicos? Son como que tres. Podemos explicarlos así, mira. Vamos a poner una esfera, vamos a ponerle por aquí otra esfera y voy a ponerle por aquí otra esfera, ¿ok? Ahí está. En la primera esfera podemos encontrar los procesos cognitivos. Luego podemos encontrar a los afectivos, que estamos poniendo de rojo, y finalmente a los volitivos. Cada uno de ellos vamos a estudiar en el curso. Estamos en la presentación. Algunas características de los procesos cognitivos. Son eminentemente subjetivos. ¿Por qué? Porque son personales. Son intransferibles. Es el propio sujeto el que los experimenta. Por ejemplo, la emoción cuando vemos a un ser querido o a alguien que nos gusta, que nos agrada. Tienen una base biológica. Vamos también a estudiar eso, las bases biológicas. Veremos que se encuentran directamente articulados al aspecto corporal o físico, principalmente al sistema nervioso y endocrino. ¿Tienen una influencia social y cultural? Por supuesto que sí. Influencia social y cultural. Ya que precisamente esa influencia cultural es la que permite la evolución de los procesos psíquicos. Recuerda que, y esto lo dijimos al principio, que los procesos psíquicos se expresan a través del comportamiento o la conducta y se relacionan entre sí. Claro que sí, por eso hemos puesto un gráfico así, como que uno va incluyendo al otro. Por ejemplo, la pasión que uno siente por determinada actividad. Suponte que te gusten las matemáticas. Entonces una persona siente una pasión por eso. Se están mezclando aspectos afectivos y, por supuesto, cognitivos. Muy bien. Aspectos cognitivos. Son aquellos que nos permiten conocer la realidad interna y externa del sujeto. Tenemos percepción, memoria. Vamos a poner aquí percepción. Todo esto lo vamos a estudiar en el curso. Por supuesto, pensamiento y la inteligencia. Luego los afectivos. Entre los afectivos podemos encontrar a la emoción, el sentimiento y la pasión. Vamos a poner por aquí. Emoción, sentimiento y pasión. En cuanto a los volitivos,
podemos mencionar la motivación, ¿verdad? Vamos a ponerlo a este lado. Bien, esos que están ahí son los procesos psicológicos, los fenómenos. Tenemos sus características y bueno, más adelante en el curso cada uno de ellos los estudiaremos en detalle. El siguiente tópico que veremos es la conducta. ¿Qué es la conducta? Por ejemplo, podemos decir que el gritar, el saludar, ¿no? El temblar, estornudar, ¿verdad? Todas esas son conductas. Entonces, diremos que conducta como que es toda acción o reacción de la persona con respecto al medio ambiente. Así de simple. Acción o reacción de la persona. Esto es $7,000. $7,000 es lo que gana un latino con el medio ambiente. Característica fundamental de las conductas es que son el punto de partida de la investigación psicológica. ¿Por qué son el punto de partida? Porque pueden ser observadas y medidas con procedimientos directos o indirectos, ¿sí? Observadas y medidas. Importante esto. Recuerda que nuestro comportamiento expresa nuestra actividad psíquica. También tienes que recordar que un mismo contenido psíquico puede expresarse conductualmente de formas muy distintas. Por ejemplo, hay gente que ante el estrés, la ansiedad, le da por comer. Pero a otros se le quita el apetito. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra conducta o comportamiento expresa nuestra actividad psíquica. Bueno, bien, ya está tomando mucha más forma nuestro cuadrito. Tenemos ciencia, capital, dato capital. Habíamos hablado de métodos, ¿verdad? Pues bien, veamos los métodos de la psicología. Vamos a poner métodos por aquí. Métodos. ¿Qué clase de métodos encontramos? La observación, por ejemplo, la experimentación, el método psicométrico y el método complementario. Veamos cada uno de ellos. Bien, entonces empezamos con la observación. A ver, aquí tenemos observación. Dentro de la observación, que nos permite describir la conducta del ser humano, consideramos dos. La introspección, pero ojo con la introspección. Recuerda que estamos a un nivel científico. Y luego viene la extrospección. Como su nombre lo dice, intro, hacia adentro. Y extro, como que hacia afuera. O sea, uno mismo es el que hace su propia observación. Para que sea científico, la persona tiene que tener conocimientos psicológicos, por supuesto, y establecer un plan. Aunque eso también se aplica para la extrospección. Si no carece de importancia científica. Un ejemplo podría ser cuando nos sucede algo, o por ejemplo durante un sueño. Imagina que sueñas que vuelas. ¿Quién mejor que tú puede entender esa sensación? Esas son como que sus ventajas. Las desventajas son precisamente que pierdes imparcialidad. En caso de la extrospección, es el observador el que está hacia afuera. Pues bien, directa, cuando está en contacto inmediato
indirecta cuando está en un contacto mediato. Tenemos el método experimental, que es una técnica de estudio. Bueno, el investigador altera las situaciones naturales del objeto de estudio con el propósito de determinar los efectos que dicha manipulación provoca, para lo cual utiliza variables dependientes, independientes y variables extrañas. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es la variable dependiente? Es la variable que se mide durante el experimento. Por ejemplo, la atención que se presta en clase. Vamos a poner aquí la atención. ¿Ok? Ese es un ejemplo. La atención en clase. Esa es tu variable dependiente. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál sería tu variable independiente? Es aquella que el experimentador controla o manipula para probar sus efectos en la variable dependiente. Es conocida también como estímulo. Vamos a poner por aquí. Y en nuestro ejemplo de medir la concentración o la atención, perdón, en clase, ¿cuál vendría a ser nuestra variable independiente? Puede ser la temperatura del salón, ¿verdad? Y que condiciona precisamente la atención. ¿Ok? Eso podría ser una variable independiente. Y finalmente la variable extraña, que es aquella que también actúa sobre la variable dependiente, así como la variable independiente, pero la diferencia estriba en que no forma parte del objeto de estudio del experimento. Vamos a poner otro ejemplo. Suponte que deseas evaluar el efecto de un determinado método de enseñanza. Entonces, la inteligencia podría considerarse una variable extraña. En el caso del ejemplo que estamos poniendo de la atención en clase, una variable extraña podría ser que no es lo mismo analizar la atención en clase, por ejemplo, cuando empieza el año escolar, que cuando está finalizando el año escolar. ¿Verdad? En fin, tenemos el método psicométrico, que consiste en elaborar test y cuestionarios, y los métodos complementarios, entrevistas y por supuesto encuestas. Bien, creo que ya está completo nuestro esquema. Ahora creo que tú mismo estás en condiciones de replicar este esquema en tu cuaderno, ¿sí? O mentalmente. No es difícil, simplemente empezamos con psicología, una definición primero etimológica, luego vimos lo que era la ciencia, después los procesos psicológicos, hicimos un pequeño esquema, vamos a analizar todo y vamos a aprender todo de acuerdo a esquemas, después analizamos un poquito la conducta, pusimos algunos ejemplos y finalmente hablamos de los métodos. Creo que nos falta algo más, ¿sí? Nos faltan las ramas de la psicología. Pues bien, esto es fácil de entender y de aprender. Para una mejor comprensión de la conducta, del comportamiento, la psicología se ha dividido en campos especializados, uno teórico y otro eminentemente práctico. Son como las dos caras de una moneda, la teoría y siempre la práctica. Teoría sirve para elaborar teorías psicológicas, mientras que en la práctica las utilizamos con la finalidad de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Ambas indivisibles, dos caras de una moneda. A la parte teórica le llaman psicología pura y la otra se llama psicología aplicada. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí psicología pura psicología, y la otra es la psicología aplicada, la aplicación de esa teoría. Aplicada eminentemente práctica, a esta le llaman también teórica. Pues bien, dentro de la psicología pura encontramos dos vertientes. Vamos a ver, una que se llama normal y la otra que le llaman, por supuesto, si hay normal debe haber algo que es anormal. Dentro de la normal encontramos la psicología general, la diferencial, la evolutiva. La vamos a ver aquí al costado porque veo que no nos alcanza espacio. Entonces tenemos aquí normal, psicología normal.
y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, la general. ¿Qué se entiende por la psicología general? Se interesa por explicar los procesos cognitivos. Ya sabíamos los procesos cognitivos, ¿verdad? Los que están por acá, o sea, la percepción, la memoria, el pensamiento y la inteligencia en sujetos adultos, por supuesto. Un ejemplo podría ser When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing. el estudio de la creatividad en el hombre. Sofi, no Tenemos la rayes. psicología diferencial. Estoy viendo. ¿Qué estudia la psicología diferencial? Creo que el mismo nombre nos marca un poquito, ¿verdad? Lo que quiere decir la psicología diferencial. Porque nos establece qué factores pueden contribuir a que las conductas sean diferentes en los individuos. Investiga los patrones determinantes del comportamiento. Por ejemplo, sexo, edad, hereditario. Esos son los patrones básicos, bueno, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner aquí de repente con un pequeño ejemplo el estudio, vamos a poner un ejemplo de azul, de la autoestima en adolescentes de ambos sexos, ¿verdad? En adolescentes de ambos sexos. Bien, otro más que podemos mencionar dentro de la psicología normal es la psicología evolutiva. Psicología evolutiva. Y bueno, su nombre también nos marca el significado. Por eso les decía que esto era sencillo. Investiga la evolución de la vida psíquica del hombre, por supuesto, desde el periodo prenatal hasta la senectud. Hasta ahí. Supongo que han ido tomando apuntes. Vamos a tener un pequeño descanso de unos 20 minutos. Vayan a tomarse un cafecito, relajen la mente y luego les voy a dar una actividad más y con eso vamos a concluir la clase de hoy. ¿Ya? Hasta las 6, ¿está bien? 20 minutos de recreo. Sí, dice. Ya. Bueno. Pueden ir a tomarse un Sí, Lisa. cafecito y luego continuamos. ¿Ya? Lisa, disculpe, ¿cuántos minutos dijo?